Hay personas que dicen que la gente no cambia, pero las escrituras muestran algo completamente diferente. Nos muestran a hombres violentos que se volvieron mansos, pecadores que se convirtieron en siervos y muchas vidas destruidas que fueron restauradas. La pregunta es esta: ¿quién tiene el poder de transformar realmente el corazón de una persona? Buena pregunta, ¿verdad? Hoy vamos a descubrir en las escrituras cómo Yahweh, a través de su hijo Yahshua, nuestro maestro, puede transformar completamente una vida. Shalom, shalom, pueblo restaurador, amados de Yahweh. Que la paz de nuestro Padre Celestial Yahweh, el Elohim de Israel, sea sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí una vez más, abriendo su corazón para escuchar la palabra viva del Eterno, no religión, no doctrinas de hombres, la palabra viva como debe de ser. Hoy no venimos a escuchar un mensaje religioso, no, para nada. Hoy no venimos simplemente a aprender información, tampoco. Hoy venimos a mirar de frente una verdad que atraviesa toda la escritura, desde Bereshit, Génesis, hasta Itgalut, Revelaciones o Apocalipsis. Hoy vamos a aprender por qué Yahweh transforma a las personas. Porque cuando Yahshua entra en la vida de alguien, esa persona no puede seguir siendo la misma. Porque el Mesías no vino solo a perdonar pecados, no. Vino a transformar corazones. Y hoy vamos a hablar de ese poder. Ese poder que cambia vidas. Ese poder que levanta al caído. Ese poder que toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en instrumento del reino. Pero antes de entrar en la historia, en las escrituras, déjenme contarles una historia. Había un tallador de piedras muy famoso en una aldea antigua. La gente le llevaba rocas deformes, piedras sin forma, pedazos de roca que nadie quería. A simple vista parecían inútiles, pero aquel hombre las tomaba en sus manos, las giraba, las observaba cuidadosamente y decía lo que nadie entendía. Decía: aquí dentro hay algo hermoso. Y entonces comenzaba a trabajar. Golpeaba la piedra, la cortaba, la pulía, quitaba pedazos. A veces parecía que la estaba destruyendo, pero en realidad estaba revelando lo que estaba escondido dentro. Un día un joven le preguntó: ¿cómo sabes qué figura está dentro de cada piedra? Y el tallador respondió: yo no invento la figura ya está dentro. Yo solo quito lo que lo cubre. Mi hermano, mi hermana, así trabaja Yahshua con nosotros. Él no inventa algo nuevo. Él revela lo que Yahweh diseñó para nosotros desde el principio. Pero para hacerlo, tiene que quitar muchas cosas. Tiene que quitar el orgullo, el temor, el pecado. Tiene que quitar las heridas. Porque el Mesías no solo salva, no, también transforma. Ahora bien, muchos creen que Yahshua escogió a personas extraordinarias, porque así las presentan las religiones, pero no es así. No seleccionó personas perfectas, ni personas preparadas, ni personas espiritualmente avanzadas. Pero cuando abrimos las escrituras, descubrimos algo completamente diferente. Los hombres que Yahshua escogió no eran unas joyitas, no, para nada. Y precisamente ahí es donde vemos el poder de la transformación. Vamos a mirar algunos ejemplos para que vean, hermanos, hermanas, porque yo me he tomado con personas que dicen: es que a mí no me pueden perdonar, yo soy muy pecador, he cometido muchos errores. Arrepiéntete, es lo único que nos pide: arrepiéntete de tus pecados y obedece. Miren quiénes eran esas 12 joyitas que escogió Kefá, o Pedro, el impulsivo que se convirtió en roca de acuerdo a lo que dijo, no porque él sea la roca, no se confundan, ¿ok? Fue de acuerdo a lo que dijo.
¿Okay? Kefa era un hombre apasionado, pero también era impulsivo. Hablaba antes de pensar, actuaba antes de reflexionar. Por ejemplo, cuando Yeshua caminó sobre el agua, Pedro dijo, ahí en Mateo 14, 28 al 30, Adoní, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jefás salió del barco, pero cuando vio el viento y las olas, quitó la mirada, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ese era Kefá, un hombre de fe, pero también de impulsos. Otro momento impresionante ocurre en el arresto de Yeshua, ahí en Yohanan Juan 18:10, que dice, entonces Simón Kefá, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué vemos aquí? Que Pedro reaccionó con violencia. Sin embargo, el momento más doloroso llegó cuando negó al maestro. Ahí en Lucas 22, 61 y 62, después de que lo negó la tercera vez, el maestro miró a Kefá y Kefá salió y lloró amargamente. Pero aquí hay algo muy hermoso que muchos no ven. Yeshua no lo abandonó. Después de la resurrección le dijo, ahí en Yohanan Juan 21, 17, apacienta mis ovejas. Y aquel hombre impulsivo, aquel hombre que negó al maestro, terminó predicando en Jerusalén. Ahí Masé, Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron inmersos y ese día se añadieron como 3,000 personas a la Keilah. El impulsivo se convirtió en roca cuando le dijo, tú eres el hijo del Elohim viviente. Ese es el poder de Yeshua. Pero Pedro no fue el único. Había otros 2 discípulos que tenían un carácter explosivo. Jacob y Yohanan. Jacobo, que le dicen Santiago, y Yohanan Juan. Los hijos del trueno. Estos 2 hermanos tenían un temperamento fuerte. Tan fuerte que Yeshua les puso un apodo ahí en Marcos 3:17. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Yohanan, su hermano, les puso por nombres Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Sabes por qué? Porque un día una aldea samaritana no quiso recibirlos y ellos dijeron algo impresionante ahí en Lucas 9:54. Adoní, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Querían destruir una ciudad entera. Pero después de caminar con Yeshua, uno de ellos, Yohanan, escribió estas palabras. Ahí en Yohanan Aleph, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. El hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. Eso es transformación. Pero no todos los discípulos venían del mismo trasfondo. Uno de ellos era despreciado por su propio pueblo. Mateo. El rechazado que se convirtió en testigo. Mateo era cobrador de impuestos, ya sabemos la historia. Eso significaba que trabajaba para Roma. Y para muchos judíos, él era un traidor. Pero Yeshua lo vio, ahí en Mateo 9:9. Al pasar Yeshua vio a un hombre llamado Matías sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo lo dejó todo. Y lo siguió. Ese hombre rechazado terminó escribiendo uno de los evangelios. El rechazado se convirtió en testigo del Mesías. Está Tomás, el dudoso, que terminó proclamando fe. Tomás no aceptaba las cosas fácilmente. Cuando los discípulos dijeron que Yeshua había resucitado, él respondió, ahí en Yohanan Juan 20:25, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Tomás quería evidencia, quería ver, como muchos hoy, que se identifican con Tomás. Personas que dicen, yo quiero creer, pero tengo dudas. Pero Yeshua no rechazó a Tomás.
Yeshua se le apareció ahí en Yohanan Juan 20:27, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces ocurrió algo extraordinario. Ahí en Yohanan Juan 20:28 dice, Adoní mío y Elohim mío. El hombre que dudaba terminó proclamando una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. El dudoso se convirtió en creyente firme. Ese es el poder transformador del Mesías. Pero había un discípulo con un trasfondo aún más radical. Simón el celote. Se venía de algo muy pesado. No cualquiera era celote en aquel tiempo. El revolucionario que aprendió paz. Simón era parte del movimiento celote. Los celotes eran nacionalistas radicales, odiaban a Roma. Muchos de ellos estaban dispuestos a morir y también a matar por liberar a Israel. Simón probablemente había crecido con una mentalidad de lucha y confrontación. Pero Yeshua lo llamó, y no solo lo llamó, lo sentó en la misma mesa con Mateo. Un cobrador de impuestos, un cobrador del Imperio Romano. Imagínate, hermano, hermana, esa mesa. Un revolucionario sentado junto a un colaborador de Roma. En cualquier otro lugar habrían sido enemigos, pero en la mesa del Mesías se convirtieron en hermanos. Porque el reino de Yahweh tiene poder para hacer algo que el mundo no puede hacer. Transformar enemigos en familia. Pero ahora debemos hablar de un caso doloroso, porque no todos aceptan la transformación. Como Yehudá Iscariote o Judas Iscariote. El que pudo cambiar, pero no quiso. Judas caminó con Yeshua, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, estuvo cerca del maestro, pero su corazón nunca cambió. Ahí Yohanan Juan 12:6 dice, Yehudá o Judas tenía la bolsa y sustraía de lo que echaban en ella. Yehudá estaba cerca de la verdad, pero nunca se rindió a ella. Finalmente lo traicionó. La transformación estaba disponible, pero Judas no la aceptó. Esto nos enseña algo muy serio. Escuchen bien esto. No basta caminar cerca de Yeshua. Hay que permitir que Él cambie el corazón. Hay personas que escuchan la palabra durante años, van a reuniones, ven estudios, escuchan predicaciones, pero su corazón sigue igual. La cercanía a la verdad no reemplaza la rendición al Eterno. Pero el ejemplo más impactante de transformación en el nuevo pacto es Shaul, Pablo, el perseguidor que se convirtió en un obrero enviado. Shaul odiaba a los seguidores del camino. Así se conocía a los perseguidores de Yeshua, a los seguidores, de Yeshua en los primeros años. Ahí Masé, Hechos 9:1 lo dice. Shaul respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del maestro. O sea, Shaul los odiaba. Shaul no era un pecador ignorante. Era un hombre religioso, educado, celoso, pero su celo estaba mal dirigido. Perseguía a los discípulos, los encarcelaba, aprobaba su muerte. Pero en el camino a Damasco ocurrió algo que cambió la historia. Ahí en Masé, Hechos 9:4 dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Ese era el maestro hablándole. En ese momento el perseguidor se encontró con el Mesías. Ese encuentro cambió su vida. El perseguidor se convirtió en mensajero. El enemigo se convirtió en enviado, en obrero. El que destruía congregaciones terminó levantando congregaciones por todo el mundo conocido. Ese es el poder transformador de nuestro Maestro Yeshua. Pero la transformación que vemos en el nuevo pacto no comenzó ahí.
Desde el Tanaj, Yahweh ya estaba mostrando que Él transforma vidas. Vamos a ver un ejemplo poderoso. Moisés, el fugitivo que se convirtió en libertador. Moshe no comenzó como líder, de hecho comenzó como fugitivo. Cuando era joven, intentó defender a su pueblo por su propia fuerza. Ahí en Shemot Éxodo 2:12 dice, Moshe miró a un lado y a otro y mató al egipcio. Después de eso tuvo que huir al desierto. Pasó 40 años cuidando ovejas, 40 años cuidando ovejas. 40 años de silencio, 40 años lejos del palacio, 40 años siendo un simple pastor. Pero un día, Yahweh se le apareció en una zarza ardiente. Ahí Shemot Éxodo 3:10 dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El fugitivo se convirtió en libertador. El hombre inseguro se convirtió en líder de una nación. Porque cuando Yahweh transforma a alguien, ¿saben algo? Su pasado ya no define su futuro. Ahora llegamos a una pregunta muy importante. Una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cómo ocurre esta transformación? Porque la transformación espiritual no es magia, no es emoción, no es solo un momento en una reunión, no. La Escritura nos enseña que la transformación ocurre por procesos. Procesos que Yahweh usa para formar el carácter de sus hijos. Ahora vamos a mirar cómo Yahweh transforma a las personas. ¿Saben cómo? Por medio de la palabra. La palabra de Yahweh tiene poder para limpiar, corregir y dirigir la vida del ser humano. Ahí Teilim, Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra confronta, la palabra revela, la palabra expone lo que hay dentro del corazón. Muchas personas quieren transformación, pero no quieren confrontación. Pero la palabra de Yahweh es como un espejo. Nos muestra quiénes somos realmente. Por eso el que se acerca a la Escritura con humildad comienza a experimentar esos cambios por medio del Ruach, del Espíritu. La transformación verdadera no es solo externa, no. Es interna. Es una obra que el Ruach, el Espíritu de Yahweh, realiza dentro del corazón. Ahí Corintillín Bet, 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria. Eso significa que la transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Es crecimiento. Es madurez espiritual. Cada día del Ruach, cada día el Espíritu trabaja en nosotros, quitando cosas viejas, así como el tallador que rompía la piedra, y formando un nuevo carácter. Eso es también por medio de la obediencia. Porque la transformación no ocurre solo escuchando, ocurre obedeciendo. Ahí Yohanan Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, hermanas, muchos ignoran esto. Porque las religiones no enseñan esto. Aquí lo dice bien claro. El que tiene mis mandamientos. Aquí están. No están en las religiones, no están en las doctrinas de los hombres, están aquí en su palabra. Y si tú guardas esto, tú estás mostrándole a la creación y a todos que lo amas. Escuchar la verdad sin obedecerla no produce cambio. Pero cuando una persona comienza a vivir conforme a la voluntad de Yahweh, su vida comienza a alinearse con el propósito del Creador, con el propósito por el que fuimos enviados aquí. Y todo eso pasa por medio de las pruebas. Aquí hay algo que muchas personas no quieren escuchar, pero es necesario decirlo. Las pruebas también forman parte de la transformación. Ahí Romanos 5, 3 y 4 dice, la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza.
Las pruebas pulen el carácter, así como el tallador golpea la piedra. Yahweh usa las circunstancias para formar el corazón. A veces lo que parece dolor, en realidad es transformación espiritual. Hay un pasaje que resume todo lo que hemos estado hablando hoy, ahí en Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. La transformación comienza en la mente. Cuando la mente cambia, la vida cambia. Cuando la forma de pensar cambia, la forma de vivir también cambia. Ahora déjame decirte algo muy importante, hermano, hermana. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Yeshua, pero su vida no cambia. Siguen igual, mismo carácter, mismos pecados, misma dureza. Pero Yeshua dijo algo muy hermoso ahí en Mateo 7:16. Bien simple. Por sus frutos los conocerán. Así. La verdadera transformación produce fruto. Gálatas 5:22-23 dice, el fruto del Ruach, del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Fíjense en algo importante. La Escritura no dice perfección, dice fruto. Porque la transformación no significa que la persona nunca vuelva a fallar. Ojo con eso, hermanos, hermanas. Significa que ahora su vida tiene una dirección nueva. Tal vez alguien que escuche este mensaje piensa, mi vida ya está demasiado rota. Tal vez alguien piensa, he cometido demasiados errores. Tal vez alguien cree que ya es demasiado tarde. Pero recuerda esto, que Pedro negó al maestro. Pablo perseguía creyentes. Mateo era despreciado. Tomás dudaba. Moisés era fugitivo. Y aún así, Yahweh transformó sus vidas. Entonces la pregunta no es, ¿puede Yeshua cambiar tu vida? La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a rendirle tu corazón para que Él lo haga? Porque Yeshua no llamó a los perfectos, llamó a los transformables, llamó a los pescadores, a cobradores de impuestos, a hombres impulsivos, a hombres quebrados. Porque el reino de Yahweh no se construye con personas perfectas, se construye con personas rendidas. Y si Yeshua pudo transformar a Kefá, a Pedro, si pudo transformar a Shaul, a Pablo, si pudo transformar a Matilla, a Mateo, entonces también puede transformar tu vida, hermano, hermana. Padre Santo Yahweh, transforma nuestros corazones. Quita el orgullo, quita la dureza, quita el temor. Quita todo aquello que impide que tu propósito se cumpla en nosotros. Revela lo que pusiste dentro de nuestras vidas desde el principio. Forme en nosotros discípulos verdaderos, hombres y mujeres que reflejen tu carácter, instrumentos de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, nuestro Maestro. Amén y amén. Hermanos, hermanas, gracias por escuchar con humildad. Gracias por permitir que la palabra examine el corazón. Que Yahweh te bendiga. Que Yeshua guíe tus pasos. Que el Ruach del Eterno siga moldeando tu vida como el alfarero moldea el barro. Y recuerda siempre esto. El Mesías no te llamó para dejarte igual. Te llamó para transformarte. ¿Ok? Mis hermanos, hermanas, hasta aquí la palabra hablado. Yo solo he sido la voz que la transmite. Porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío, dado por Yahweh Elohim, para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto. Cuando dejes tu cuerpo, no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas, no habrá pastores, no habrá nada. Solo habrá dos caminos, y ambos son eternos, la gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige tu pastor, ni tu tradición, ni tu iglesia, ni tu familia. No, ese camino lo elige solamente tú. Que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir.
Bueno, nuevamente y como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. De amados hermanos y hermanas, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán más de 540 estudios en video, todos basados 100% en las Sagradas Escrituras, con temas profundos y edificantes, y enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y amor por la verdad. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y compartan los estudios, mis hermanos y hermanas, son completamente gratis. Yo no cobro por compartir lo que las Sagradas Escrituras dicen, ni recibo dinero de patrocinadores, ni recibo dinero del YouTube. Yo no gano un centavo, mis hermanos. Yo todo esto lo hago por amor a ustedes, así como nuestro Maestro me ha amado a mí y me ha mostrado que uno tiene que mostrar amor a los demás. Yo no cobro la palabra, yo se las llevo gratis. Nuestro Padre es el que toca los corazones. Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yahshua HaMashiach. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio de restauración. Shalom, shalom, amada familia. Nos vemos en la próxima reunión, si Yahweh Elohim así lo permite. Cuídense mucho. Shalom, shalom.